Continuamos con La Noche. Vamos a hablar ahora, para ya ir finalizando, porque claro, son muchas dudas y muchas cosas, las que obviamente, bueno, el trabajo que tienen ustedes es inmenso de acordar precisamente cada una de estos puntos, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional y también con la refrendación. Salgamos de la refrendación, que yo creo que es otra de las preguntas que todo el mundo tiene, porque nos hicieron creer casi durante un año que iba a ser a través de un referendo. ¿Y por qué lo creímos? Pues porque hubo una ley que se hizo además con mensaje de urgencia, y resulta que esa ley, pues, en ese momento ya el gobierno ha manifestado que es inconveniente. Es decir, usar el referendo como la forma de refrendación de los acuerdos a los que ustedes lleguen a La Habana. ¿Cuál va a ser entonces esa forma de refrendación, o cuáles son las posibilidades de esa forma de refrendación? Bueno, pero yo sí me retrotraigo al fundamento de la pregunta, porque me parece que ahí hay una visión, yo entiendo perfectamente, pero que realmente no es correcta. Nos hicieron creer que era un referendo, no, yo realmente no... ¿Usted no cree eso? No, por lo siguiente, voy a tratar de explicar. Siempre dijimos, siempre, hay pactada una refrendación que puede hacerse de distintas maneras. Hay distintas opciones, algunas dentro de la Constitución u opciones nuevas. Pueden crearse opciones para un género que se llama refrendación y que tiene unos caminos. La ley a la que tú haces alusión, Claudia, tenía como propósito lo siguiente, y lo dijimos, pero de mil maneras. Si se llega a la conclusión con las FARC, porque ese mecanismo tiene que ser pactado, de que es un referendo la mejor vía, removamos el obstáculo hoy existente que prohíbe hacer referendos conjuntamente con elecciones generales. Luego, lo que siempre dijimos allí fue, quitemos un obstáculo, pero nunca dijimos va a ser necesariamente un referendo. Esa es una de las posibilidades. ¿Y por qué el mensaje de urgencia, entonces? Claro, porque siempre queríamos tener rápidamente la posibilidad, en nuestro ánimo, llevamos meses siempre insistiendo y llevando el mensaje a las FARC de que la urgencia no es una urgencia del gobierno, es una urgencia de la sociedad colombiana, que quiere con cierta impaciencia que esto se resuelva. Entonces, por eso se presentó ese proyecto, cuyo único objetivo era, repito, evitar una prohibición existente. Sí. Yo te voy a decir lo siguiente, si hay una sola declaración mía, donde yo diga que esto iba a ser a través de un referendo, yo me corto la coleta. No, esa declaración. Yo me corto la coleta. No, la va a tener que cortar. En eso fuimos extraordinariamente cuidadosos. Sí, no, y no se la va a tener que cortar porque... Pues porque no la tienen. Sí, no, mentira, doctor Humberto Lacalle, porque no existe. Es verdad lo que usted está diciendo, sino que, claro, al ser promulgada esta ley, o cuando se iba a tramitar en el Congreso... Se creó como esa impresión. Se creó la impresión, pero le acepto la explicación y es entendible. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué hay que pactar con las FARC el mecanismo de refrendación que el Estado nos va a hacer a los colombianos que nunca hemos cometido crímenes? Mira, ¿Por qué? Porque si el Estado tiene sus formas, ¿por qué las FARC nos van a decir a los colombianos cómo es que el Estado nos tiene que preguntar cualquier cosa? Sí, bueno, primero, es importantísimo saber el porqué de la refrendación, antes de entrar en detalle por qué con las FARC. Bueno, el porqué de la refrendación, porque teóricamente uno pudiera hacer un pacto con una guerrilla y someterlo a los mecanismos ordinarios, dijéramos. Uno se va al Congreso y presenta unas reformas constitucionales o leyes o lo que necesita, o dicta decretos. La necesidad de la refrendación es producto, y en esto concurrieron ambas partes, de, primero, brindar la mayor legitimidad a decisiones tan dramáticas como las que hemos hablado hoy. Es que esto no es fácil, y para los colombianos yo sé que es difícil, y que tienen que escoger entonces el futuro de Colombia como lo están viendo. Es nada menos de eso de lo que estamos hablando. Por eso una refrendación le da legitimidad, y la legitimidad lleva a una mayor seguridad jurídica, porque lo que queremos es que se cierren todos los casos, cosa juzgada universal, terminan los procesos en la jurisdicción especial y esto es intocable. No podemos dejar o a guerrilleros o militares esperando 20 años a ver cuándo llegan de la Fiscalía a notificarle de un auto que acaban de dictar. Entonces, la razón de ser es de legitimidad política, jurídica y seguridad. Ahora, ¿por qué con las FARC? No, porque justamente este razonamiento fue concurrente. En ese momento, que era la fase secreta, Sergio Jaramillo con Fran Per fueron los líderes de ese momento, y la razón de ser es que vamos a refrendar unos pactos que se hagan con una organización guerrillera
Y me parece que sí es legítimo que las FARC digan, yo tengo una voz en saber cómo va a ser la refrendación, porque yo soy uno de los suscriptores del pacto. Luego, yo realmente no creo que sea solo una imposición de afuera, y me parece que en esto, existiendo como existen distintos mecanismos o pudiendo crear unos nuevos, no veo la razón para prescindir de la voz de las FARC en una cosa que es de conveniencia mutua y de inspiración mutua. No, yo se lo pregunto como ciudadana, es decir, de cuándo acá entonces, digamos, al colombiano se le consulta dependiendo de cómo le guste o no le guste a las FARC. No, es que ahí está mal formulada la pregunta, eso no es lo que le guste. Nosotros no estamos en La Habana para hacer lo que le gusta a las FARC, estamos en La Habana para hacer lo que le sirve a los colombianos. ¿Por qué hicimos eso en su momento? Porque además es bien inusual. La mayor parte de los acuerdos de paz no han sido sometidos a una refrendación. ¿Qué pensamos nosotros en su momento? Que fue 2012, hacia julio de 2012 que se convino eso, que es el 6º punto del acuerdo general. Y es, mire, nosotros tenemos que, por bien que trabajemos, y trabajamos muy fuertemente y todo lo que quieran, y piensa uno que logra unos acuerdos sólidos, etcétera, pero finalmente tienen que ser los colombianos los que decidan si quieren eso o no. Hay diferencia en este país, ha habido polarización, hay diferencias de opiniones, es un país que vive del debate, la gente quiere participar, quiere, no, a mí no me impongan, díganme, déjenme la opción. Una víctima dice, lo que está presentando este señor nos parece muy bien. No? Claro. Va a ser en urna. En todo caso, el compromiso del presidente y del gobierno es que va a haber una referendación en el sentido de que va a haber unas urnas donde uno vota si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y ahí serán los colombianos que decidan, y las víctimas, unas víctimas dirán, nos parece impecable eso o nos parece más o menos bien, y otras dirán, entendemos, pero insistimos en cárcel, y entonces yo voto no, y Colombia decidirá entera, ¿no? Pasemos entonces ahora al tema de la Corte Penal Internacional, que es la realidad internacional en la que pues, se desarrolla este proceso de paz. La canciller María Ángela Holguín está socializando estos principios con la señora jefe fiscal de la Corte Penal Internacional. Este es un tema para socializar. En un tratado que es el Tratado del Estatuto de Roma, que Colombia está suscrito, que le genera obligaciones. ¿Esto es un tema de socializar o es un tema de mirarlo de una manera, digamos, más profunda y usando también herramientas del derecho internacional? La canciller está allá para informar. Bueno, para informar es lo mismo. Sí, pero, o sea, así se ha presentado también, que está informando, socializando, hablando con la fiscal, explicándole a la fiscal. Porque esto no es una novedad para la fiscal. Porque, ¿qué es lo que piensa el gobierno? El gobierno piensa que todo lo que hagamos debe estar dentro de nuestras obligaciones bajo el Estatuto de Roma. Yo mismo fui el mes de mayo a La Haya y estuve sentado 2 horas con la fiscal explicándole cómo era el modelo que se estaba construyendo. En ese momento estábamos muy avanzados en el tema de Comisión de la Verdad, esto otro estaba pendiente. ¿Qué es lo lógico y lo que funciona en estas, digamos, relaciones institucionales internacionales? Es intercambiar información, intercambiar conceptos para que el otro sepa uno en qué está. Fíjese lo que acaba de decir la Corte. La Corte acaba de celebrar este acuerdo y decir que cualquier esfuerzo genuino de lograr, por una parte, el objetivo loable de la paz y por otro lado, el de hacerle, en sus palabras, uno que compartimos, un homenaje a la justicia, tendrá su apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que sacamos, esos 10 puntos, les pareció que era algo que valía la pena respaldar, que van a estar atentos también. A ver qué desarrollos tiene eso y qué tiene que hacer uno. Estar intercambiando, estar contando, para que se sepa sobre la base de realidad se decida. Doctor Sergio Jaramillo, comisionado de paz, una cosa es estar y tener un flujo de comunicación, que me parece importante, obviamente, con la Corte Penal Internacional, pero otra cosa ya es desde el punto de vista del derecho internacional, ¿cómo se blinda esto frente? Porque la fiscal actualmente puede que esté de acuerdo, pero es que en 4 años se va y llega otro fiscal, y qué tal que ese otro fiscal no le parezca. Bueno, entonces, desde el punto de vista formal, sí, ¿cómo se va a blindar? Pero además, déjeme le cuento lo siguiente. Aquí vino el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Stuart. Yo concurrí con él a un foro en el Rosario, donde expuso una tesis, y luego él le entregó un documento escrito al presidente de la República en este mismo edificio, donde dice lo siguiente: los estándares son los de investigar, juzgar y sancionar,
pero las características de la pena corresponden a las decisiones nacionales. Ese no es un tema en el que la Corte Penal Internacional tenga competencia. El documento está ahí. Sí, Luego, pero él también en esa misma explicación que dio en el foro decía que las penas tenían que estar acordes a la gravedad del delito y fue muy enfático también en ese punto. Claro, pero la caracterización de la pena y cómo la cumple corresponde a las decisiones internas y no hay competencia de la Corte Penal para establecer la forma como deben cumplirse las penas y dijéramos ese párrafo a mí me parece que es suficientemente Yo claro. les pregunto Déjame añadir un concretamente, puntico acá sí. rápido sobre esto, porque es que ellos mismos reconocen con razón que esta no es una situación ordinaria, es un proceso de paz. Entonces ellos mismos reconocen que la manera como se estructura la ejecución de esas penas o sanciones no solamente puede, sino que debe contribuir a los fines que debe perseguir ese proceso, en particular frente a las víctimas. Yo Hay solo una entiendo, pregunta, sí. perdón, hay una pregunta sobre si al final del día, lo que termine el día de mañana plasmado en un instrumento jurídico, una ley como resultado de este acuerdo y sus desarrollos, le parece a la Corte que satisface o no, pues es una decisión que van a tener que tomar el día de mañana. Lo que sabemos hoy es que los 10 puntos básicos que se dieron a conocer tuvieron, digamos, lo que vemos como un apoyo importante de la Corte. Yo les pregunto si el gobierno colombiano está avanzando o no en una decisión concreta, pero digo concreta y formal, frente a la Corte Penal Internacional. Hay muchos analistas, internacionalistas, expertos en derecho internacional que hemos consultado ahí en el programa La Noche. Uno de ellos, Juan Daniel Jaramillo, nos decía que existe la posibilidad de la interpretación declarativa, que es una forma de llegar a la Secretaría, que es un órgano distinto a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, solicitar esa interpretación declarativa para poder, de alguna manera, restringir la acción de la Corte Penal Internacional en puntos muy concretos. ¿El gobierno colombiano está tomando algún tipo de estas acciones y herramientas que existen? Algo parecido pasó hace como 6 o 8 meses. Me da la impresión que por un malentendido, y sin duda con muy buena fe, el gobierno de España propuso que iba al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para invocar el artículo de 53 de intereses de la justicia. El gobierno no ha pensado en nada de eso, justamente porque siempre hemos creído que lo que estamos construyendo está dentro de los parámetros del estatuto, y no olvidemos que la Corte Penal es un organismo subsidiario. Solamente si considera el artículo 17 que el país no fue capaz, no tuvo la voluntad o la capacidad de hacer justicia, entonces considera el caso e interviene. Nosotros hemos tenido la convicción de que el modelo que estamos construyendo está dentro de esas obligaciones que nosotros voluntariamente adquirimos, entre otras cosas. ¿Cuándo creen ustedes que va a estar listo ya el acuerdo con todos esos detalles? Retomando la frase más escuchada durante estos días. que el demonio está en el los demonio detalles. está en los detalles, efectivamente. Entonces, yo- ¿cuándo vamos a conocer esos demonios, por decirlo de alguna manera? O los sapos que hay que tragarse, o los acuerdos para los muy optimistas en la negociación. Pero quiero enfatizar, es que todo lo que falta está regido por los 10 puntos ya conocidos. Sí. O sea, no es que haya como una sorpresa que uno saque pues un as debajo de la manga. Estos son desarrollos de lo que ya es conocido. ¿Cuándo? No, ese tipo de predicciones sí Ni es idea. francamente imposible. Pero dentro del cronograma sí Claro. quedan 6 meses para llegar Claro, a ¿no? la Y para lo cuarta. demás, es que además faltan otras cosas, no es solo esto, ¿no? Sino la forma en cómo se van a concentrar, cómo van a dejar Exacto, las sí. armas. Bueno, ustedes lo que tienen es un trabajo seguridad. monumental de aquí en adelante. Así es, sí. Estarán viajando ya en los próximos días a La Habana, del éxito de ustedes y de la seriedad que obviamente ustedes imponen en esta negociación. Depende de si será un acuerdo, como decía el Papa, perdurable en el tiempo o no. Así que les deseamos mucha suerte en lo que ya queda para bien de todos los colombianos. Muchas gracias. Una palabrita rápida final Sí. sobre este tema. Estábamos mencionando, hablando de refrendación, la parte secreta de la negociación que fue en el 2012, y que fue cuando el gobierno insistió, y después de mucha discusión, las FARC aceptó que en la agenda iba a haber un punto que se llamaba víctimas, punto sobre las víctimas. Y luego se acordó de mutuo acuerdo con las FARC que las víctimas iban a estar en el centro de este proceso. Eso, dentro de lo que conocemos, no ha ocurrido en ninguna parte. Y el compromiso del gobierno es de llegar a una paz justa que satisfaga a esas víctimas, y es toda la discusión que hemos tenido. Pero también uno no logra la paz solamente mirando los desastres, los crímenes, las violaciones ocurridas durante 50 años. Tiene que mirar hacia adelante, y por eso mismo
hemos hecho tanto énfasis en otros conceptos que acompañan esto, como el concepto de convivencia, de cómo crear espacios donde hay interlocución entre personas diferentes en las regiones, donde haya reconocimientos de responsabilidad. ¿Con qué lógica? Con una lógica de crear proyectos comunes de construcción de paz y de que la gente empiece a cambiar el chip en la cabeza sin perder sus facultades críticas, pero dicen, oiga, tenemos la posibilidad de tener un nuevo país, no la dejemos pasar. Ojalá ustedes logren sacar de la boca de las FARC esa palabra que yo creo que desean todos los colombianos, que deseamos todos los colombianos, que es perdón. Ojalá eso llegue, porque eso le daría, yo creo que mucha tranquilidad a muchas personas escépticas, ojalá así sea. Ahí está la misión en sus manos, doctor Humberto de la Calle, gracias. Gracias, Claudia. Lo mismo, doctor Sergio Jaramillo, Jaramillo, ustedes de verdad han sido muy pacientes. Muchísimas gracias. A ti, mil gracias. Que tengan buena noche.